¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Rina, Dalia, seguro ya tenés escrito un carar de artículos y libros sobre este sujeto, ¿no? Sobre la cuestión sefaradí. Seguro me placería en primero saber, o si nos puedes contar un poquitico de otros libros que fueron un ayudo para después a llegar a este sujeto del libro que quitaste. Eh, yo puedo empezar. El libro que quité en 2020, el que se llama The Converso's Return, o el retorno del converso, es sobre el renacimiento del interés en la historia de los conversos, de la parte de la gente en los Estados Unidos y en América Latina, y de la parte que no tiene nada que ver con esta historia, ama que se interesó mucho en esta historia y escribió libros, romanzas, novelas de ficción, o memorias, autobiografías sobre sus orígenes conversos. Hice una análisis de estas narrativas para ver cómo la gente imagina esta historia, porque mucho de la historia no está documentada. Hay documentos de la Inquisición, pero no hay mucho después de la Inquisición. Hay leyendas orales, y la gente formó narrativas, historias de sus orígenes o de otra gente, para ver cómo la identidad secreta y oprimida puede renacer hoy en la narrativa, en las novelas. Y cuando empecemos el proyecto de nuestro libro nuevo, no sabía que íbamos a tener una conexión entre mi libro sobre las narrativas sobre los conversos en turco, en francés, en español, en la literatura mundial, y el proyecto de historias orales con los que buscaron la sudetanza española o portuguesa. Porque al empezar no sabíamos que los descendientes de los conversos que no son judíos hoy pueden buscar la sudetanza. Ama empezamos Pishin después de unos 2 años de la salida de la ley, de las leyes. Y Anstina hubo una conexión muy importante entre mi libro sobre los conversos y los conversos que buscaron la sudetanza. Y escribí sobre estos que habían hecho la aplicación también después de publicar el libro. Y mi pasaje, bueno, mi historia es un poco diferente. Yo cuando hice mis estudios doctorales, el tema que escogí fue el romancero sfaradí.
Ahora, a finales de los años 70, yo publiqué un libro en España, en español, sobre una colección que yo hice en Seattle y Los Ángeles. Yo enregistraba a la gente cantando romanzas, ¿no? Y esto fue el comienzo de mi carrera académica. Y ahora pasé por otros caminos y ahora volví al tema Sfaradí y fue interesante porque no fue un proyecto académico que me voltó, sino que empecé a catalogar mis romanzas para meterlos en el internet en la Universidad de Washington, en el archivo de Sefaradí de la Universidad de Washington. Y entonces salió la ley para los sefaradíes y yo me di la ley y dije, esto es para mí, yo puedo hacerlo. Y entonces comencé mi aplicación y fue comenzando mi amistad con Dalia y empezamos a hablar sobre esto y decidimos de hacer un proyecto en juntas de entrevistar, porque yo después de hacer del romancero, yo pasé a hacer estudios de historia oral y escribí muchos artículos y libros usando el método de la historia oral con latinos en Estados Unidos y donde yo moraba entonces en Nueva York y en fin. Ahora comenzamos este proyecto de historia oral y en el momento que nadie conocía el Zoom y nosotras nos metimos en el Zoom y viajamos por todo el mundo entrevistando a la gente. Y fue muy, muy hermoso eso. Y ese proyecto se desarrolló en un artículo que escribimos en juntas y después en este libro, o sea, fue no sé si se dice trayectoria en latino, el camino de este libro. Yo siempre estaba interesada en temas de la identidad, siempre, y escribí sobre estos temas y sobre la sudetanza, sobre la sudetanza en general entre latinos en Estados Unidos. Y entonces tenía un interés en diferentes maneras de entender la sudetanza, no una manera nacional necesariamente. Y entonces ahora todos estos laboros que hice en medio se enriquecieron el laboro que hicimos ahora de este libro. Sí, y cuando nosotros empezamos a hacer las historias orales, no había otro proyecto que nosotros conocíamos que hacía entrevistas con la gente que buscaba las sudetanzas. Había artículos en los jornales sobre la sudetanza, no tanto del punto de vista de los que hicieron la aplicación. Y para nosotras fue importante dar una voz también a los que buscaban, porque los artículos siempre hablaban de la ley misma, de la historia de España, la historia general de los sefardíes. Este punto de vista no se veía, no se sentía. Y quisimos dar la oportunidad a la gente para explicar
y explorar para ellos también qué es su motivación, de qué quieren esta sudetanza, cómo si se sienten sefardíes, si engrandecieron con costumbres o lenguas sefardíes. Y la gente les plació mucho hacer estas entrevistas, creemos, porque muchas personas nos dijeron que habían pensado, por mor de la conversación, en cosas que no habían pensado antes sobre su identidad, sobre cómo ven España o cómo ven Portugal, qué son sus sentimientos y su sentido de la historia de los judíos en España y en Portugal, y más cosas de este modo. Creo que no hay un proyecto tan grande porque tenemos 70, más o menos 70 entrevistas, y hay otra gente que hizo entrevistas también y escribieron artículos o están aparejando artículos. El nuestro y lo hicimos poco a poco, en unos años, no así de muy presto. Lo hicimos poco a poco y de ainda estamos laborando para archivarlos en la Universidad de Washington. Sí. Sí, y no, y Sí. bueno, creo que toda la comunidad va a decir que es que el laboro que visites las dos es un laboro muy valutoso para la comunidad, y los testimonios de las conversaciones de estas entrevistas y el poder tener acceso después en el archivo digital de Washington es bueno, el ansiar la lengua, ansiar el acceso a la lengua también. Las entrevistas no son en latino, son en las lenguas en que la gente se sintió más confortable, y muchos, bueno, hay 17, 18, 20, no sé, mucha gente que no habla latino, que no es judío. Ahora hablamos con ellos en las lenguas que nosotras conocemos, y ellos y ellas hablan en inglés, en español, en turco y en portugués. Un poco en portugués, no mucho, no hay mucho en portugués. Portañol. Portuñol, sí, portuñol. Fue interesante también porque cuando íbamos a conferencias internacionales, presentamos sobre este proyecto de historia oral y topimos con otros investigadores que estaban interesados en las leyes de la sudetanza, otras dimensiones, otros puntos de vista. Y pensamos que vamos a hacer un libro y pudimos, fue una maravilla porque pudimos topar una editorial que estaba interesado en nuestro trabajo, en nuestro laboro. Es una editorial académica, no es universitaria, pero es académica. Y entonces, ahora en nuestro libro es el primer libro académico sobre este tema. Dalia y yo tenemos un artículo cada una en nuestro libro, son 16 artículos de otras personas, algunos de ellos varios escritores juntos, y de Portugal, de Italia, de Estados Unidos, de España, de Venezuela, en fin. Turquía, sí. Uh-huh. Y es
El libro ha tenido mucho mazal, mucho buen mazal. Sí, tuvimos mucho mazal con los expertos, los escribanos, y es un libro académico. También tenemos artículos personales, memorias personales sobre la búsqueda de la Sudetanza y la historia personal de la gente que escribió de Venezuela, de Turquía, de Estados Unidos, y ahora es una mezcla de artículos académicos y 5 ensayos personales. Maravillas. Bueno, vamos a dejar seguro aquí debajo o aquí en arriba, ainda no sé, vamos a meter el atadillo seguro para marcar el libro. Es importante saber que el libro ahora existe en un pasta dura, hardback, que cuesta muchos es para las bibliotecas. Existe también un libro electrónico que está bien de precio. La gente mucha gente no conoce bien esto de los libros electrónicos. En fin, esperamos que en un futuro vamos a tener un paperback, un libro de Inshallah. en un buen precio, inshallah. Yeah. Sí, no, seguro con la caja blanda, ¿no? Un poquito más para el acceso a la gente. Bueno, sí, no, seguro. Además, es normal en primera edición para las bibliotecas, que son las primeras que van a mercar este libro, y yo creo que ya la gente después de esta revolución del Zoom, ya más gente está meldando en digital, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, creo que tienes razón. Sí. Hay mucha gente que está meldando libros electrónicos. Sí. Excelente. Bueno, no sé, ¿vos placería ajustar? Ya, esto estoy dejando así en el... Sí. ¿Vos placería ajustar cualquier cosa más sobre esta cuestión o ¿Del libro? del ¿Del libro, libro? sí, o de algo así, ¿no? No, ¿No? creo que sí. No, está bueno. Más o menos. Lo que sí podemos decir es que entrando en el sitio web para el libro, donde se merca el libro, si vais a la tabla de contenido, no sé cómo se dice esto en ladino, Sí. donde dicen cuál es el contenido de todos los ensayos, la introducción está en PDF completo y se puede bajar, se puede meldar. No hay que mercar el libro para leer la introducción. Y quiero decir que los lanzamientos de este libro fueron en 3 lenguas, o van a ser en 3 lenguas, lo que es muy apropiado para el libro, para el mundo sefardí. Tuvimos una conversación en el encuentro de Al-Had en Judeo Español, y ahora estamos también hablando del libro. Y después tuvimos un lanzamiento en inglés, y vamos a tener otro en castellano en mayo. Ancina es un libro especial en muchos sentidos. Sí. Seguro. Y vos suetamos más al alto con este libro, que es un hermoso y muy grande laboro, seguro. Merci mucho.